Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que nos pueden encontrar también en redes sociales, nos buscan como @La Venganza Radio, y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche del centro de la Tierra. Atención. Vamos, de todo el mundo subterráneo, que fue siempre una fuente de misterio y de horror. Todas las tradiciones inventaron alguna descripción del paisaje subterráneo. Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Allí abajo estaba el Hades de los griegos, el reino de los muertos de los egipcios o el infierno cristiano. Allí habitaba nada menos que Lucifer. Perdón, mire cómo tengo los pelos, los pelos de las palmas de las manos. Bueno, pocos humanos se aventuraron a transitar en vida aquellos lugares. El descenso al interior de la Tierra fue tradicionalmente una tarea de mineros o de semidioses como Orfeo, espeleólogos, que son los exploradores de cavernas, poetas como Dante, niñas soñadoras como Alicia, o novelistas como Julio Verne, que se ocupó del asunto justamente en la novela Viaje al centro de la Tierra. Hay también una película absolutamente increíble, Viaje al centro de la Tierra. Increíble en el peor de los sentidos. Al fin y al cabo, muchos de los fenómenos que afectan a la vida humana, como por ejemplo los terremotos, las erupciones volcánicas o la fuente de minerales, tienen su origen ahí, en ese mundo inferior. Incluso Shakespeare se refirió a ese centro misterioso. Dice, enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo. Esto es Hamlet. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta. Sin embargo, también es bastante lo que se sabe. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No sé, realmente, no sé de qué lado ponerme. No sé si poner cara de ignorante o de sabio. La corteza terrestre sobre la cual vivimos es apenas una delgada capa de no más de 100 kilómetros de profundidad. ¡Ay, le parece delgada! Pero no es nada si se la compara con el radio terrestre. La radio será. No, el radio. Claro, la mitad del diámetro, que es de unos 6.300 kilómetros. Recién debajo de esa fina corteza se extiende el manto, se llama así, se llama manto, sí, que llega hasta los 3.000 kilómetros de profundidad. El manto dista de ser un lugar pacífico. Rocas fundidas fluyen lentamente y gigantescas corrientes de roca más calientes que no sé qué suben desde las profundidades hacia la corteza. Debajo del manto, adivine lo que tengo. Debajo del manto en el sentido de parte de la corteza terrestre. Y hasta el mismísimo centro se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica, con un tamaño parecido al del planeta Marte. Estos parecen los tipos de los canales de documentales. Sí. Que cada vez que explican algo, en vez de decir mide 100 metros, dice, tiene la extensión de un campo de fútbol. Bueno, yo no me decís medio 100 metros. Pesa como 100 kilos. El peso de 100 kilos de azúcar. El centro de la Tierra es un verdadero infierno. Permanece a 4.000 grados de temperatura, señor. Apenas un poco menos que la superficie del Sol. Claro, son 6.000. El hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente ya se conocía desde la antigüedad. Y es natural que se buscaran explicaciones. ¿Por qué
el centro de la Tierra es tan caliente. En realidad no lo sabían, lo conjeturaban. Durante la Edad Media se difundió, especialmente entre los alquimistas, una curiosa teoría según la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por una enorme y terrible región de fuego, desde donde se desprendían nubes de vapor. La existencia de esta especie de infierno físico estaba demostrada por el vapor y la lava que brotaban del Etna, del Vesubio, claro, de los volcanes. Entonces los tipos decían, el centro de la Tierra debe ser así, como esto que sale por acá. Pero nadie sabía de dónde venía ese fuego central. En 1575 el alquimista Gabriel Frascato, ¿qué decir Frascato? Sostenían que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, ¿no es cierto?, los rayos del Sol, la Luna, los planetas y todos los astros se concentraban justamente ahí, en el centro de la Tierra, y daban origen al fuego interior. Un poco antes, en 1518, Aurelio Augurelli, también alquimista, había imaginado algo parecido. Veía el centro de la Tierra como un antro inmenso, inundado de horrendos vapores activados por el Sol y los planetas. Augurelli había sido aquel que sostenía que si el mar era de mercurio, podía transformarlo en oro. Compadreaba él. Si el mar fuera de mercurio, yo lo transformaría en oro. Y en una oportunidad había enviado una nota explicándole sus poderes al Papa León X y esperando una recompensa. Y el Papa le envió una bolsa vacía, instándolo a fabricarse su propia recompensa. ¡Qué capo! Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba muy difundida y el propio Georgius Agricola, allá por el año 1500, a quien se considera el padre de la mineralogía, dio cuenta de razones menos extravagantes. Para Agricola, el fuego central se originaba en la combustión del carbón y el rozamiento entre los vapores y las estrechas paredes entre las cuales éste se movía. Este es el carbón, ¿no? Sí. En realidad nadie era capaz de explicar nada, ni el origen ni la razón por la cual el fuego central se mantenía. La verdad es que no hay fuego central, ni nada que se le parezca. El centro de la Tierra no está ocupado sino por hierro a muy altas temperaturas. Una curiosidad, hubo quienes quisieron medir la temperatura del infierno. Ya en la antigüedad vivía un personaje que se la pasaba midiéndolo todo. Veía algo y te lo medía. Se llamaba Eratóstenes de Cirene. Y a decir verdad, algunas de sus mediciones son dignas de admiración. 230 años antes de la era cristiana, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra usando una vara de mimbre y la sombra que ella proyectaba. Lo explicamos hace poquito, ¿no? Bueno, y calculó que la circunferencia era 40.000 kilómetros, muy cerca de los valores verdaderos. Muchos estudiosos se encargaron de mediciones fantásticas. Isaac Newton tuvo 3 obsesiones. Quiso conocer la altura de la Torre de Babel, la latitud del paraíso terrenal y el peso del unicornio. Pero después se dedicó a otra cosa. El arzobispo James Ussher, aquel que calculó el día de la creación del mundo, quiso también saber algo acerca de las temperaturas infernales. Ussher la dedujo del Apocalipsis. Dice el Apocalipsis: pero a los temerosos e incrédulos, a los hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre.
como la temperatura de evaporación del azufre es 444 grados centígrados, para que exista un lago de azufre líquido sin evaporarse, la temperatura del infierno debe ser menor de 444 grados. No deja de ser sorprendente e importante saberlo a la hora de decidir si uno va a pecar o no. Calcule si vale la pena, ¿no? Bueno. Otros cálculos del obispo Ussher es creación de la tierra. Fue el anochecer previo al domingo 23 de octubre, o sea, sábado 22 de octubre a las 18 del año 4004 antes de Cristo. Expulsión de Adán y Eva al paraíso, lunes 10 de noviembre de 4004. ¿Pero qué? Final del diluvio universal. ¿Cuándo? Arca de Noé, todo eso. Miércoles 5 de mayo de 2348 antes de Cristo. Muy bien, ¿eh? Es genial. Pero... Digamos para terminar algo acerca de los movimientos de los continentes. En uno de los cantos rituales de los aqueos, la Ilíada, se compara a la aurora con una diosa de rosados dedos y a los continentes con dioses migratorios y errantes. Homero tomó la primera metáfora. La aurora es una diosa de rosados dedos, pero no la segunda, que sin embargo fue recogida por el poeta romano Enio Claudio, que la transmitió al Islam. Allí llegó hasta las 1001 noches, donde se califica a los continentes como genios vagabundos que se deslizan alrededor de la Meca. Borges decía que la humanidad dispone de un número limitado de metáforas, que las diversas culturas utilizan como pueden y se transmiten unas a otras. Y esta fue la suerte de la primitiva imagen aquea sobre los continentes. Después de las cruzadas, la idea del continente errabundo retornó a Occidente, donde se la encuentra con frecuencia en los escritos del siglo XVI y XVII. Pero en 1912, el geólogo alemán Wegener le dio una forma científica. Estableció la teoría de la deriva continental, según la cual todos los continentes son los restos de un supercontinente que había existido en alguna época. Wegener estaba impresionado por la similaridad de las costas africanas y las sudamericanas, que parecen corresponderse. Ese fue el detonante de sus teorías, y al continente primitivo se lo llamó Pangea. Parece que hace 200 millones de años se abrió, discúlpeme, el océano Atlántico, y Europa se separó de América del Norte y África de América del Sur. Hace solo 35 millones de años, la India chocó con Asia y se incorporó a ella. Hace 10 millones de años empezó a abrirse el Mar Rojo. Un último detalle. Todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos. Para la mitología griega, el responsable era Poseidón, titular de las aguas, que en las frecuentes disputas con otros dioses solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de su enojo. En la versión japonesa, los terremotos estaban a cargo de Nano Kami, que también se ocupaba de la fertilidad. Bueno, pero yo oí decir también que el Japón, debajo del Japón, enterrada, había como una especie de animal, una sanguijuela, algo así, una anguila gigantesca, ahí está. Y cuando la anguila se movía, temblaba el Japón, y esa era la explicación de los terremotos. En Sudamérica existió alguna vez un tal Chipchacum,
¿Qué tal? Que llevaba la tierra sobre sus hombros, una especie de atlas sudamericano, pero en realidad Atlas llevaba sobre sus hombros la esfera celeste, no la tierra. Bueno, cada vez que Chilchacún se cansaba de su postura y pasaba la tierra de un hombro a otro, sobrevenían terremotos. Por supuesto, la explicación moderna de los terremotos es diferente. Poco tienen que ver placas tectónicas, zonas sísmicas y desplazamientos con dioses furibundos. Pero esa es otra historia. También es otra historia el libro de Athanasius Kircher, El mundo subterráneo, que tiene también su interés. Kircher, para escribirlo, anduvo mucho por Sicilia y por el sur de Italia, espiando los volcanes más famosos de la región. Esa también es otra historia. ¿Qué canción podemos...? Se metía adentro, ¿no? Sí, sí. Además, Sí. adentro de los cráteres, hasta que podía, se acercaba. Claro. Si hubiera metido adentro, imagínense que otro gallo le cantaría. Sí. Vamos a hablar alguna vez no de Kirchner, que ya hablamos, pero sí de ese libro. Vamos a escuchar ahora Tierrita, el tango de Agustín Bardi, interpretado por Astor Piazzolla.